Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. En esta ocasión vamos a reaccionar a un grupo que se llama East of Eden. La canción concretamente se llama Crossroads o Cruce de Caminos, ¿no? Sería la traducción. Y es muy curioso porque hace muy poco hemos reaccionado a Koyai y es un grupo formado por, bueno, lo habéis dicho vosotros en el canal, que prácticamente es el Dream Team Efectivamente. de los músicos de Japón, ¿no? Entre Lisa X, que, bueno, es una virtuosa, ¿no? Es decir, junto con... ha habido miembros de Kotono, que es de ex Iron Bunny, que es la cantante, después Hazuki, que era de Nemófila, es decir, todos los miembros, la batería, que también es otra absoluta máquina, que hemos visto por ahí un vídeo que tenía 12 años y ya era Mike Porno y en chiquitita. Eh, y bueno, es decir, ahora tenemos que la bajista que estaba apoyando al grupo, eh, que si no lo pronuncio mal, se llama Wakazaemon, que es miembro de esta banda que vamos a reaccionar, que es East of Eden, pero era miembro hasta hace un día o dos, que se pira del grupo porque intuimos que va a ser miembro permanente de Koei. Así que bueno, vamos a verla en este vídeo, pero prácticamente no la vamos a volver a ver en el futuro cercano. Así que vamos a... no vamos a dilatarlo más. Vamos No, a... dale al play que Vamos a darle al play y voy a ya poner mi sabéis, si te pelómetro a gusta, ver. like, suscríbete y vamos a escuchar a East of Eden. 無限の可能性ゼロ地点辿ってきた確かな足跡重ねた選択が道となり僕らは今ここにいる水の分岐で分かれ道出会いの数さよならがある振り返るセピアの涙も今じゃもう懐かしいかと偶然だとしても正解じゃなくても心は止まらない想像を超えた先進めRoad to Paradise 導いてメロディー聞こえるよ確かな言葉がここにある共鳴だけが道しるべ今はまだ真っ白な地図に君と描き始めた未来どこまで行けるだろうこの声よ迷いごとき裂いて La leche. Me cago. ¡Qué barbaridad! Por cierto, mira que la canción de cuando escuchamos a Koyai no tuvimos la oportunidad de ver, lo dijimos, a la bajista tocando, excepto cuando era ese ritmo lento, y no podíamos disfrutar la medida de realmente de cómo tocaba. Y aquí es una auténtica máquina tocando. Pero yo creo que el top 3 de bajistas femeninos de Japón puede ser Fami, esta chica y Misa de Bandmate. Puede estar ahí la cosa. Por lo menos Madre de lo que he mía. oído yo hasta el momento. ¡Qué barbaridad! Bueno, es muy chula la combinación con el violín. La cantante también tiene mucho rango, potencia, canta muy bien, la batería también. Este grupo es un grupo también muy potente, de mucha calidad. No me extraña que digan que es el Dream Team de Japón. No, no, no. Bueno, el Dream Team es Koyai. Bueno, sí.
es la bajista de este grupo la Sí, que la va que a se ha ido. Koyai. Sí, vale, Bueno, de vale. momento estaba como bajista temporal, pero como se ha ido de aquí, intuimos de que se va a quedar de manera definitiva en Koyai. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Y claro, Madre mía. pero este grupo también es muy bueno. Es muy bueno. Es impresionante. Además, lo que me ha llamado también la atención, las bailarinas que están con los ojos tapados y están por ahí deambulando. Y me ha dejado todo Está perplejo, como loco, ¿verdad? diciendo, madre mía, Te han dejado loco ahí. ¿cómo se pueden mover así y no estorbarse o pegarse con algo? Me imagino que serán muchos ensayos, pero hostia. Y es increíble. Este grupo van vestidos todos de rojo, Sí, los Vice son de blanco, Van May son de sirvientas, de negro, sí, y blanco. pero se diferencian por el pelo, porque cada una se lo pone de un color. Mira, la batería está rubia, la bajista Sí, era con el pelo teñido así de blanco, la claro. vocalista con mechas azules, para diferenciarlas, imagino. A ver, tú ten en cuenta de que para nosotros es más complicado el tema de la diferenciación, Sí, no, no. pero a ver, nuestros espectadores japoneses las distinguen Sí, sí, claro, con obviamente, muchos más matices que nosotros, ¿vale? claro, De claro. todas maneras, no hemos mencionado em, a los integrantes de este grupo. Bueno, Ayasa es la violinista. em, Además, la violinista es productora y pone aquí que es la líder del grupo. Minato Akane es la vocalista, Yuki es guitarrista, Mizuki es la batería y, como hemos dicho, Wakazaemon es abandonado el grupo. Pero claro, es curioso porque yo he recibido la noticia hace un día o dos de que abandonaba el grupo y, sin embargo, aquí comentan de que la decisión ya estaba tomada el 29 de noviembre. Así que supongo que les habrá dejado un tiempo Y va de... a buscar a alguien, Va a imagino, buscar ¿no? a alguien o no sé. Pero Y lo bueno, que me ha llamado muchísimo la atención es que el violín se ha solapado ahí con el bajo, están ahí están increíblemente armonizados los dos. armonizados, eso es la palabra, correcto. Están armonizados y es brutal, porque aquí, por ejemplo, aquí en España tenemos a Mago de Oz que mete violines y mete flautas pero el Mohamed, que es el que toca el violín, no está tocando constantemente en la canción. Pero es que aquí, desde que ha empezado, es la que lleva el ritmo con el bajo. Sí, 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 sí. Bueno, yo entiendo de que si como hemos leído es la líder del grupo, es la productora y demás, pues también tendrá mucho de composición, entenderá y bueno, es capaz de encontrar líneas melódicas, como tú has dicho muy bien, armonizar, instrumentar. A ver, una armonía son varias melodías superpuestas que forman pues acordes y forman Sí, sí, pues sonidos que combinan perfectamente para que al final suene estupendamente, ¿no? es brutal, es brutal. Así que, Por eso el pelómetro ya ha saltado, claro, ya. claro, hemos visto esa, Esa explosión. claro, y ese entendimiento entre violín y bajo que está muy bien, está muy bien. No me ha quedado muy claro si es un violín o es una viola. Ahora le echaré un ojo, porque claro, con ese sonido grave, lo mismo se ha dedicado a hacer más los graves con el violín y no tanto agudo. Vamos a echarle un ojo y terminamos de ver la canción hasta el final. 無情な決断転換点優しさは時に嫌だとなるけど悔やみきれない後悔といつか愛しく思えたらいい奇跡を待つよりも自分次第始めなきゃ集い混ざり合う音も一人じゃない Just dive in paradise 飛び込めメロディー傷ついた分輝く君がこの体
Menudo final. Qué espectáculo de grupo, tío. Qué espectáculo de grupo, tío. Pero Con perdón, se la han sacado. Madre mía, la han liado. Qué pasada. Pero ¿a cuál mejor? Porque, mira, la violinista es un violín. Me ha dejado estupefacto porque a ratos lo que hacía era una segunda voz de la cantante, a ratos lo que hacía era funciones de segunda guitarra y a ratos estaba unida al bajo. Es decir, esta estaba en todas partes. Es como Dios, pero con el violín, ¿vale? Es decir, qué pasada con el violín. y qué Que la señora portento, cómo toca, ¿eh? Ayasa, madre de Dios, qué pasada. Bueno, Waka Zaimon con el bajo esta es Billy Sheehan en femenino. Sí. La forma la forma de hacer, porque hace muchísimo tapping, pero la manera de moverse por el mástil es Billy Sheehan. Sí. Estamos hablando de decir top mundial. Es decir, esta chica, y cuando no se la veía, la cantidad de cosas distintas que hacía con el bajo, estaba dándose unos paseos arriba, abajo con el mástil. Era absolutamente flipante. Me ha enamorado también. La Esto es guitarrista muy buena también, pero sobre todo me quedo con entre el violín, el bajo, la batería era otra máquina que yo no sé qué le dan de comer a las baterías en yo no Japón. sé, bueno, a las Y baterías la y a cantante, todos los instrumentos, porque, y la escucha, cantante, menudo registro, ¿no? joder con la cantante. Menudo final. No sé. No veas, chaval. Yo es que de verdad que cada día alucino más que no, Yo con me he la edad que notado con la tenemos, boca seca porque llevaba media canción con la boca abierta. yo estaba ahí sin pestañear casi, porque esto hay que verlo más detenidamente y disfrutarlo, porque, Yo hostias. te digo una cosa, ¿eh? Si Waka Zaemon se ha ido del grupo, la que entre tiene un papelón, ¿eh? Tiene un papelón Pero para, muy para, gordo, ¿eh? pa- para sustituir a esta chica, ¿eh? Aunque bueno, escucha, Bueno, sí. viendo el nivel que hay allí en Japón de cualquier instrumento, porque la violinista, vamos, tenía los pelos como escarpias. Lo de la violinista Pero, es... pero es que las baterías, los bajos, las guitarristas, dan de Lo de... sobrados allí en Japón. Sí, sí, lo de la violinista. Además, lanzaba una mirada a la violinista, es como en los videojuegos cuando dice, entra en modo Dios, ¿no? Pues ahí estaba ella ¿Y te has haciendo dado cuenta lo que le daba la gana. de las chicas que estaban bailando con los ojos tapados? Ay, eso quería comentar. Resulta que estaban haciendo unos movimientos así con las manos, que yo que soy de Jerez, andaluz, ¿no? Es decir, flamenco aquí pegas tres patas y salen cuatro cantadores de flamenco, ¿no? Bueno, pues em, hacían un movimiento muy característico de flamenco, hacían movimientos de ballet y hacían movimientos de otro tipo. Es decir, había una coreografía, una riqueza cultural dentro de esa coreografía flipante. Yo creo que el tema de los ojos vendados tiene que tener también algún Sí, sí, significado, tiene ya que haber no, una intrahistoria que no conocemos, ya nos la explicarán en aparte comentarios, de, seguro, aparte ¿no? de que era visualmente maravilloso ver a la cantante y detrás ese conjunto de manos que se iban haciendo como una especie de, como la cola de un pavo real, ¿no? Que se va desplegando y tal, Sí, pero con sí. las manos, Y un juego luego, visual. y luego a cada una las hacían una esa y como que las ensalzaban. Ha sido brutal. Este vídeo es Sí, sí, sí. espectacular, ¿eh? Las bailarinas ahí veneraban a los músicos. ¿Cómo no los vas a venerar? Si es que son... Yo últimamente, de verdad, es que estamos como niños pequeños descubriendo aquí grupos a cuál mejor, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, Vamos a tener un auténtico dilema para ver, bueno, ¿y cuál reaccionamos después? Y habrá que repetir de la otra y... mm,
Se Bueno, nos van este a grupo, enfadar la no, audiencia, pero decimos hostia, paciencia, que es una reacción diaria, pero es que se nos acumula el trabajo. Que al igual que con Koiai, este grupo seguro, seguro, seguro lo vamos a volver a reaccionar, no hombre, cabe duda. claro. Qué espectáculo, qué disfrute para los sentidos, ¿no? Es que estamos sin palabras. Es que además nos quedamos aquí con una... Se nos Lo queda tienes una que cara de digerir. se nos queda una cara de tonto, Cuando pero descubrimos algo de esto, tenemos que... Lo vemos, nos quedamos con cara de tontacos, claro, pero claro, luego hay que digerirlo y verlo otra vez tranquilamente, porque este lo voy a ver 2 o 3 veces más para reposarlo bien, pero es que es ostras, espectacular. chaval. Que claro, esto, y son unas generaciones nuevas que son alucinantes. Em, y claro, porque por ejemplo, ayer o antes de ayer estamos tú y yo comentando de que ha habido un concierto, por ejemplo, de Judas Priest en Japón, y fueron las chicas bueno, de De los los Bites, Bites, algunas sí, por ahí, fueron Haruna y y, Asami, y creo. vimos unas fotos con Rob Halford, bueno, y con los demás integrantes del grupo de Asami y de Haruna, y que las veíamos, y claro, ellas tan jóvenes, y Rob Halford, que ya es un abuelo, Es que es un abuelo. tiene 70 y setenta y algo, dos creo. 72 años, y claro, es lo que decíamos, ¿no? Que nosotros veníamos de disfrutar una música, porque nosotros estamos desde los años 80 escuchando grupos, y claro, todos los grupos que escuchábamos en su momento ya son gente mayor, son gente de Son 60, de abuelos, 70 claro. años, y es una generación que termina, y teníamos, antes de crear el canal, teníamos la La tristeza sensación, sí, de que, que se de que no había, estaban. Además es que están empezando a irse casi todos. claro, Es que efectivamente, entonces somos teníamos mayores, ¿eh? correcto, teníamos la tristeza de decir, no hay bandas que sustituyan a estas generaciones, y de pronto descubrimos que en Japón hay una fuente inagotable de talento y de En generaciones Japón, en nuevas que nos están México, poniendo ruchísimos. Eh, en, en México, con The Warning, bueno, hemos en descubierto una Corea, banda sí. en Corea que se llaman Rolling Quartz, es decir, nos han recomendado otras bandas de otros sitios, tengo ganas de ese grupo de Mongolia que nos han dicho. Sí, sí. Eh, es decir, pero sobre todo Japón, ¿no? Es decir, y de hecho, vuelvo a insistir porque nos escribió Dan Figueiredo, el cantante de Chaos Control, le escribió en el canal y nos comentaba y nos agradecía, vamos, nos pusimos así de gordo, Pero, de la satisfacción porque nos decía que gracias por darle visibilidad a los grupos de Japón, ¿no? Que hace falta, ¿no? Porque hay un talento grandísimo allí que necesita que pero el es resto del muy, mundo lo claro, conozca. es muy cerrado. Claro. Entonces tenemos que hacer también, David, esa labor de difusión de que el resto del mundo conozca este tipo de grupos. Aquí estamos dispuestos a... Yo es que me lo paso pipa todos los días, es que todos los Buah, días descubrimos algo nuevo, ¿eh? total, total. Y nos Sí. cuesta, como nos han dicho en comentarios, no sé cómo aguantáis cuando Sí, escucháis algo que os gusta ir a ya, internet y claro, informaros. porque ahora lo que nos entran ganas es de escuchar la discografía entera de este grupo, por Claro, ejemplo, y efectivamente. no podemos, tenemos que aguantarnos, pero Aguantaros ahí lo como nos va a hacemos por salir una vosotros. úlcera o algo. Sí, sí. No, pero también el esperar, ¿no? Y que llegue el día, "Ay, vamos a volver a ver este grupo con las ganas que Sí, yo sí, tenía, sí, ¿no? Pues sí. es la ilusión, ¿no? De volver a encontrarte con este grupo, como cada vez que reaccionamos de nuevo a los Bites o a Band Made o a The Warning o yo qué sé, o a Neimophila A cualquiera. o todos estos grupos, Koiyai nos ha dejado locos y por lo que nos dicen va a ser mejor Tenemos, todavía tenemos que traer otra vez a Koiyai. No, a Wakagi era, Wakagi, a la Wakagi Ban. Van, sí, también. em, es que hay tantos. O Es que, Ningen Isu, que es que hay, también, es que hay mucho, ¿eh? que como dijimos, digo, son los Black Sabbath de Japón. Sí, sí. Son los de la época de Sí, Judas sí, Priest de allí de Japón. sí, sí. Así que nada, encantadísimos amigos.
Cada día es una aventura nueva. Si os ha molado esto, que seguro que sí, pues nada, pues apoyadlo para que todo el mundo lo conozca, compartidlo también, like, suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Os recuerdo, cada 100 suscriptores hacemos vídeo doble, reacción doble, así que y ya por las 1000 haremos algo especial. Clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y amigos, esto es un disfrute continuo. Y con vosotros es genial. Ya sabéis, comentarios, todos los que queráis y más. Recomendadnos cosas, mandadnos los enlaces y lo añadimos a la lista. Y nada, hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.